Buenos días a todos, todas y todes. Vamos a empezar a trabajar con justamente la última clase, la clase 4 del módulo 3 de este curso de informalidad y sus múltiples dimensiones en América Latina. Vamos a ver en esta clase 4 el enfoque interseccional de las variables socioeconómicas de la informalidad como género y nuevas formas de asociatividad laboral. Bien, en este sentido, lo primero que vamos a preguntarnos es justamente por qué no podemos abstenernos de referenciar las relaciones de género en el ámbito de la economía informal. Bueno, en las clases anteriores seguramente ustedes han trabajado, entre varias problemáticas, la informalidad urbana y particularmente el concepto de neoinformalidad. En este sentido, podemos afirmar que el empleo ha sido el principal mecanismo de ajuste del mercado laboral en las etapas de crisis. Y justamente desde una perspectiva de género, y como también han podido trabajar en las clases anteriores de este mismo módulo, las desigualdades de género estructurales y las relaciones de poder que las sostienen generan contextos, condicionantes y posibilidades muy diferentes para varones y mujeres. Ya sea que nos situemos en los paradigmas menos estigmatizados de la informalidad, donde incluso suele enfatizarse la potencialidad empresarial de algunos de estos tipos de empleo, hasta su caracterización en términos de marginalidad, en todos ellos es necesario pensar transversalmente desde el género. En este sentido, seguramente podemos marcar algunas eh, relaciones con esto que Perensainz llamaba la neoinformalidad, planteando tres escenarios desde los cuales abordarla. Los dos primeros relacionados con formas de trabajo mucho más, digamos, si bien informales, mucho más eh, adaptadas a la obtención de recursos, más dinámicas y relacionadas con los procesos de globalización. Mientras que en el tercer escenario hay una idea de lo que denominamos economía de la pobreza, de la exclusión, donde los recursos sin duda son muy escasos y donde el gran desafío es la equidad a nivel societal. Y allí diríamos nosotros seguramente la equidad en términos de género, fundamentalmente, ¿sí? Bien, cuando pensamos en esta neoinformalidad, tenemos que pensar en la diferenciación de estos escenarios. En primer lugar, vamos a tratar de pensar transversalmente sobre los primeros dos escenarios que tenemos y preguntarnos entonces allí por qué no podemos abstenernos de referenciar justamente las relaciones de género con el contexto de globalización actual y en particular en contextos de informalidad laboral. Y en primer lugar tendríamos que decir justamente, aclarar que cuando hablamos de globalización, estamos pensando en los términos de Giddens, en ese proceso por el cual los enclaves locales pierden rigideces y aparecen problemáticas transversales a distintos grupos que vuelven más permeables las organizaciones sociales, visibilizando matrices de dominación estructurales, entre las que se encuentra sin duda la de género. Esta mayor visibilidad está asociado al debilitamiento de las normas y las convenciones que regulaban los comportamientos humanos en los distintos ámbitos institucionales. Esto ha ocasionado, sin duda, una mayor fluidez entre los límites que separan la subjetividad, lo cotidiano, la política, la economía, la cultura. Y si seguimos a Castells, por ejemplo, queda claro en su definición de globalización, cuando dice que es ese proceso resultante de la capacidad de ciertas actividades para funcionar como una unidad en tiempo real y escala planetaria, nos damos cuenta que esto significa que tanto sucesos como hechos como decisiones que suceden espacialmente emplazadas en cualquier lugar del mundo, a partir de esta idea de globalización,
pueden tener repercusiones simultáneas en lugares distantes, donde se vuelven tan significativas como en su escenario de origen. Sin duda, los increíbles avances de la informática y de las comunicaciones va a dotar de una base tecnológica necesaria para que las categorías de tiempo y espacio puedan compactarse en los planos de lo social, lo político, lo cultural y fundamentalmente lo económico, teniendo siempre en cuenta que estas dos categorías son estructurantes en la formación de la identidad, también en la identidad de género. Las economías nacionales, afirmaba ya en el 97 el regulacionista Boyer, de alguna manera se descomponen y se rearticulan en un sistema de transacciones y de procesos que operan directamente a nivel internacional, marcando justamente lo que denominamos capital nacional integrado crecientemente a esa lógica global. Y en este último tiempo hemos visto, de esto tenemos mucho en los gobiernos que han pasado en Latinoamérica, algunos perduran, que este ajuste, lo que se denomina ese ajuste estructural, es en otros términos el cambio de un marco regulatorio nacional e internacional para poder adaptarlo a los requerimientos de la globalización. Ahí uno ve que, bueno, esta liberalización del comercio y la volatilización de los flujos de capital hacen o llevan, digamos, que el Estado se desligue de sectores estratégicos, digamos, de la economía mediante privatizaciones de empresas, de servicios, y avanza en intentos de desregulación, sin duda, en distintos ámbitos, pero especialmente en el ámbito laboral, dando lugar a nuevas formas o a la reedición de viejas formas de organización del trabajo flexibles. Y acá particularmente creo que el tema de género es central de poder analizar cómo afecta esta desregulación en las desigualdades de género. Sin duda, los espacios locales no pueden dejar de ser tenidos en cuenta en el análisis de estos procesos. Y así como marca Cesen, en forma muy interesante en algunos de sus artículos, las operaciones de producción y de apoyo para que las grandes empresas globales funcionen dependen, sin duda, de condiciones locales de la mano de obra, la cultura laboral y política, que tienen lugar dentro de los límites del Estado y de las sociedades nacionales. De ese entrecruzamiento del contexto de globalización con las condiciones nacionales se desarrollan procesos que generan cambios en la subjetividad de las personas y en sus formas de relacionarse que sin duda afectarán la calidad de vida y el comportamiento sobre la base de las expectativas que se tengan de la inserción o de las posibilidades que da el mercado de trabajo. Y justamente esas afectaciones en la subjetividad parten de planos muy distintos, de lugares de partida muy distintos para varones y mujeres. Si uno analiza, como en estos gráficos, por ejemplo, que podemos ver, que son del año pasado, los datos que surgen desde distintos organismos internacionales, tanto como la OIT o CEPAL, muestran en estas estadísticas que esos cambios en periodos de gobiernos neoliberales han tenido una tendencia clara hacia el empeoramiento de las condiciones de vida y, bueno, fundamentalmente a una desregulación constante de las relaciones de trabajo. Esto aparece claramente en estos datos que son más nuevos, pero si hiciéramos un registro de las distintas procesos que se han dado, las estadísticas mostrarían justamente cómo se ahondan estos procesos. Justamente a partir de esto es que uno puede mencionar que hay una serie de características que aparecen asociadas a estos procesos de globalización con ajuste, como la reducción del gasto público para políticas sociales, la reducción de los costos laborales, sobre todo por la disminución de las cargas sociales a cargo de las empresas, ¿no? El abandono de las políticas de pleno empleo y como consecuencia de eso
sin duda la pérdida de muchos derechos laborales que estaban asociados a esas políticas de pleno empleo, y por lo tanto la generación de una mayor inestabilidad laboral en todo tipo de ocupaciones. Además, los sistemas de seguridad que están basados en el reparto solidario han tendido a pasar a sistemas de capitalización individual, ¿no? En definitiva, podríamos decir cambios que ahondan fundamentalmente la vulnerabilidad personal en vastos sectores. Y en este sentido, la división sexual del trabajo hace que mujeres y hombres atraviesen estos procesos en condiciones de desigualdad. Las mujeres son las que sustentan la parte más pesada de este proceso por ser ellas, además, quienes dedican mayor cantidad de tiempo al cuidado de la familia. Esto sin duda lo han visto en la clase, en la primera clase que tuvimos de este módulo. Y esto nos lleva a, sin duda, tener que intensificar algunos ejes para ese análisis. Por ejemplo, el trabajo doméstico se intensifica en estos contextos para compensar la disminución de los servicios sociales, el producto también de la caída del gasto público y por ende, obviamente, el acceso a trabajos por parte de las mujeres más precarizados como una forma de conciliar la esfera productiva y reproductiva. Las estadísticas aquí también son claras, muestran para los periodos de crisis cómo las mujeres ocupan trabajos de peor calidad, con menor protección laboral y de seguridad social, y justamente debido a su menor disponibilidad de tiempo, cómo se restringe también el acceso a la capacitación y a la información necesarias para una mejor inserción laboral. Hay un interesante artículo de Todaro que vamos a trabajar entre los artículos que quedan como complementarios, donde afirma que la mayor vulnerabilidad de las mujeres por las exigencias de compatibilización de las tareas productivas y reproductivas pasan a formar parte de una estrategia, digamos, desreguladora del mercado laboral. Y esto es así en tanto las brechas salariales y las condiciones de formalización laboral por género, dice Todaro, van a asegurar justamente una mano de obra, perdón, barata para un conjunto de actividades y formas de relación laboral que son necesarias para el funcionamiento de la economía en este contexto. Esto se ve mucho en la manufactura, en la agricultura de exportación, en servicios de apoyo a las empresas globales y servicios personales en las ciudades, ¿no? Bien, en este sentido aparecen, podríamos decir, dos argumentaciones contrapuestas en relación a los efectos de la globalización sobre las condiciones de trabajo y la calidad de vida de las mujeres. Ahí veíamos otras estadísticas también de lo que hablábamos antes. Los argumentos que dan cuenta de estos efectos positivos sostienen en primer lugar que hay ventajas económicas que otorgarían una mayor capacidad de negociación a las mujeres, sobre todo en las empresas de punta que terciarizan sus producciones, ¿no? Y bueno, entonces ahí aparece la afirmación de que en el empleo no doméstico se produciría una masiva incorporación de las mujeres al mercado de trabajo extrahogareño y que esto haría que las multinacionales pudieran ofrecer mejores empleos a las mujeres, llevando a una modificación de la jerarquía de género en las que ellas se encuentran. Se hacen, bueno, hace un rastreo también de algunos de estos informes, de estos trabajos de investigación, citándolos y mostrando que con ingresos propios regulares las mujeres ganan autonomía e independencia y fundamentalmente en relación con el manejo de los presupuestos dentro del hogar y las decisiones domésticas. Y de esta forma logran una mayor influencia para pedir que los hombres colaboren o compartan esas tareas de cuidado dentro del hogar. Y esto redundaría, en todo caso, a partir de esta incorporación, asalaramiento de las mujeres, a una mayor participación en la esfera pública y en su empoderamiento como sujetos políticos y públicos. Pero del otro lado tenemos toda una serie de argumentaciones críticas a estos procesos de globalización,
donde queda claro en estos argumentos que los efectos de la globalización en realidad dan pocas oportunidades al acceso a buenos empleos. Y así como Sforza indica, habría una discriminación salarial, definiciones sociales de tareas típicamente femeninas, que de alguna manera van a expandir y reproducir ese rol doméstico tradicional de las mujeres, por ejemplo, en la ampliación de trabajos de servicio doméstico y servicios personales, como en el caso de las secretarias, maestras, enfermeras, y que en realidad la oferta de empleos que se está dando implica una calificación muy escasa para las mujeres, requiere una calificación muy escasa. Entonces, refuerza estos estereotipos de tareas propiamente femeninas, ¿no? También la barrera de las inversiones transnacionales en las producciones offshore hace que en muchos casos las formas de producción, las condiciones de trabajo, lleven a discriminación, incluso a acoso sexual. Hay varias de estos casos probados. En muchos casos las empresas extranjeras se convierten justamente también en una traba para el desarrollo de las microempresas, que es un amplio campo donde las mujeres desarrollan nuevas formas de asociatividad como una salida frente a las crisis. Y también lo que se da es, en realidad, de acuerdo a estas argumentaciones, un aumento del trabajo a domicilio, fashioner, ¿sí? Es decir, la industria de calzado, textil, vestuario, ahora actividades dinámicas como la electrónica, donde en los hogares se realizan tareas terciarizadas y donde la remuneración aparece por unidad de pieza, utilizando la fuerza de trabajo prácticamente de todos los miembros de la familia en condiciones de informalidad. En resumen, de alguna manera estas características, sumado a los recortes en los empleos del sector público, particularmente feminizado, y también los recortes en los programas sociales que beneficiaban especialmente en algunos puntos a las mujeres y les permitían organizarse para trabajar, diríamos que este contexto de globalización, indudablemente, esta ya es una opinión personal en base a la sopesación de estas argumentaciones positivas y negativas, llevarían a acrecentar las condiciones precarias de trabajo y la expansión de actividades informales. Y sumado a esto, el desarrollo industrial también, de alguna manera, en este contexto de globalización, ha ahondado los daños al medio ambiente. Y en general, como dice varios autores, las mujeres son las que se ven más afectadas por los problemas ecológicos porque son las que deben de alguna manera eh, revertir los daños que causan justamente a la calidad de vida de la familia, por ser las principales responsables en la organización social de los cuidados, de esas tareas de cuidado. Así que bueno, como para cerrar este punto, podríamos decir en palabras de Venería que la globalización eh, transfiere de alguna manera los costos de la crisis del mercado a los hogares, ¿no? Y que justamente el principal factor invisibilizado, no valorado en estas crisis, es la habilidad de las mujeres para absorber esos shocks de todos estos programas a través de más trabajo o de hacer rendir mejor los ingresos limitados. Bien, sin duda, todos estos aspectos marcan que es imposible trabajar esas formas de neoinformalidad propias de la globalización, como las que vamos a ver ahora en el tercer escenario, sino es a partir de un análisis en profundidad e integral de los ámbitos económicos específicos, ¿no? Y de las distintas dimensiones que están implicadas en las interacciones entre relaciones de género y cambios económicos. Así que tanto las dimensiones subjetivas, sociales, culturales, como políticas, son parte de una misma matriz de dominación sexuada. Y desde
un abordaje interseccional puede de alguna manera empezar a analizarse cómo operan estas distintas dimensiones en esa matriz de dominación sexuada. Y sin duda implica esto también, por supuesto, no dejar de reflexionar sobre las políticas del Estado, por un lado, con respecto a estos temas, y por otro, cómo cambia el escenario, las demandas y la constitución como sujetos políticos de los movimientos sociales que buscan la ampliación de derechos frente a los mecanismos de desigualdad de género. Ahora, yendo a ese tercer escenario que veíamos con Pérez Sáenz, en ese caso del tercer escenario teníamos justamente un escenario relacionado con una informalidad que se retroalimentaba fuertemente con la vulnerabilidad de las mujeres. Y por eso esto de alguna manera nos lleva a hablar de lo que muchos teóricos denominan la feminización de la pobreza, en la generación de distintos riesgos en materia de salud y de seguridad. Hablamos acá de condiciones de trabajo peligrosas, de violencia de género, de infraestructura, de falta de infraestructura de servicios o infraestructuras ineficientes de servicio, limitaciones de tiempo y espacio. Sin duda hablamos de la pobreza, en este sentido, no como un estado, sino como un proceso de varias dimensiones. Por eso hablábamos también de relacionarlo con esta matriz multidimensional de dominación sexuada, ¿no? Porque obedece a diversas causas y se manifiesta de diversas maneras, ¿no? Es multidimensional, es heterogénea y comprende carencias materiales, no materiales, sociales, subjetivas y simbólicas, desde una perspectiva de género, ¿sí? Entonces su abordaje implica sin duda comprender los efectos de exclusión social que generan estas dimensiones estructurales y territoriales en la sociedad para las mujeres. Si nos apelamos al concepto de CEPAL, de pobreza, diríamos que es el resultado de un proceso social y económico con componentes culturales y políticos en el cual las personas y los hogares se encuentran privados de activos y de oportunidades esenciales por diferentes causas y procesos, tanto de carácter individual como colectivo, lo que le otorga un carácter multidimensional, como decíamos. Y justamente como ese carácter es multidimensional, tenemos que pensar desde una perspectiva de género cómo ampliar los indicadores de la pobreza, desde esta perspectiva. En realidad tenemos que pensar que ya desde los años 80 el feminismo pone enfoque de interés la manera específica en que la pobreza va a afectar a las mujeres, ¿no? Señalando la cantidad de mujeres pobres que era mayor que la de los hombres y cómo la pobreza de las mujeres era más aguda que la de los hombres. Entonces, según este concepto que van a trabajar las feministas de feminización de la pobreza, se intenta dar cuenta de todos estos fenómenos y de cómo estos fenómenos de pobreza intersectan a partir del género y con otros factores como la edad, la etnia, la ubicación geográfica, entre otros, marcando condiciones de privación. Por eso es importante destacar la importancia de ampliar los indicadores para la medición de la pobreza cuando hablamos desde la perspectiva de género, ¿sí? Porque es en este tercer escenario de la neoinformalidad donde estos indicadores pueden darnos cuenta de nuevas realidades. Cuando pensamos en estos indicadores, pensamos obviamente en lo que atañe a la autonomía económica, es decir, el hecho de que las mujeres cuenten con ingresos propios, que les permitan satisfacer sus necesidades, y a los que sumamos otros no materiales, indicadores no materiales, necesariamente como la violencia de género, porque es un factor que inhabilita a las mujeres para gozar de autonomía en la medida en que impide el acceso a los recursos. También la medición del uso del tiempo, muy difundida en las últimas etapas, y de la carga total de trabajo. Es decir, no solo la carga que se realiza en búsqueda de obtención de recursos para poder vivir, sino también la carga de trabajo dentro de lo que denominamos tareas de cuidado.
También un indicador fundamental, que es el acceso económico y jurídico a la tierra, y diríamos también a la propiedad inmobiliaria cuando estamos hablando de las zonas urbanas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en muchos casos cuando las propiedades no son compartidas, están a nombre de los esposos y hay casos de violencia de género y demás, suele ser algo que impide el acceso a recursos o aumenta la necesidad de obtener recursos. Y una cosa importante que me parece mencionar aquí es que siempre tenemos que tener una mirada multidimensional de la pobreza desde la perspectiva de género, y para cada uno de estos indicadores hay que pensar, como dice también Corina Rodríguez Enríquez, en una medición combinada de ingresos, tanto individual como por hogar, que permita dar cuenta de esas desigualdades de género. Y aquí, a partir de todos estos trabajos y de la mención de estos indicadores y demás, vamos a hablar un poco de los tipos de trabajo no asalariados, ¿sí? Justamente porque ese tipo de estudio sobre el trabajo no asalariado requiere metodologías e instrumentos de medición específicos. Acá hablamos de 4 tipos: el de subsistencia, el trabajo de subsistencia, el trabajo doméstico, el de cuidados familiares y el voluntario servicios de la comunidad. Respecto de cada modalidad, el instrumental conceptual disponible y las posibilidades de medición son bastante desiguales. Y es un trabajo que está por hacerse, por empezar a ver cómo estas nuevas formas de asociatividad pueden, a pesar de su alto grado de informalidad, crear recursos para estos sectores más carenciados. Y en estos tipos de trabajos no asalariados, estamos hablando de trabajos claramente donde es la mujer fundamentalmente la que lo lleva adelante. Cuando hablamos del trabajo de subsistencia, estamos pensando en la inclusión de toda la producción de bienes de uso para el hogar, ¿sí?, que de alguna manera, una vez producidos, podrían cambiar de destino y transarse en el mercado. Aquí aparece una relación directa con todo lo que tiene que ver con la economía popular y la apropiación, digamos, de espacios públicos a través de las ferias, donde no hay una formalización de ese trabajo, pero son horas de trabajo puestas sobre aquellos bienes que han sido realizados en el hogar o bienes que también han sido de uso dentro del hogar y que luego aparecen en la venta en las ferias, en los espacios feriantes. Tenemos en segundo lugar el trabajo doméstico, que es importante hacer una distinción acá porque estamos hablando no del trabajo remunerado que cumplen los integrantes del hogar, sino digamos, de alguna manera esa sustancial parte de la población femenina que se dedica a las tareas tales como tareas de cuidado en el sentido amplio, desde hacer compras de bienes y servicios para el hogar, cocinar, limpiar, lavar, planchar la ropa, organizar la vida de los que viven en esa unidad hogareña. Todo esto que llamamos trabajos de cuidado y que no tiene una valorización, sin duda, no está formalizado, pero que es lo que en muchos textos, y ustedes seguramente lo han visto en alguna de las clases del módulo, cuando trabajaban las tareas de cuidado, son vistas por la economía feminista como tareas productivas diferidas. Por lo tanto, deberían tener una valorización y una formalización. El tercer tipo de cuidados no asalariado que aparece es el de cuidados familiares. Y por allí lo trabajamos en forma separada del trabajo doméstico, porque van dirigidas a otras personas de la familia y que define un campo que es de problemas de investigación y de intervención social muy particulares, que no está todavía muy desarrollado, pero que es un campo que deberemos empezar a trabajar, sin duda. El trabajo, este tipo de trabajo refiere a trabajos de cuidados familiares, como atención de niños, enfermos, personas en situación de discapacidad,
adultos dependientes, ¿no? Incluyen todas las tareas materiales de cuidado, pero también el juego, el llevarlos a pasear, el ayudarlos, el socializarlos, y que de alguna manera implica tareas vinculadas a atenciones de necesidades tanto fisiológicas, médicas como sociales. Y acá también hay que pensar en una valorización, porque estas tareas suelen no externalizarse en instituciones o públicas o privadas, y también de alguna manera deberían pensarse en relación a la valorización que el Estado puede hacer de estas tareas en función, sobre todo, de pensar en términos de aquellos gastos que el Estado no pone en instituciones para esas tareas, pero que deberían de alguna manera trasladarse a el tiempo de trabajo necesario para hacerlo de las mujeres, ¿no?, en estas tareas de cuidados familiares. Y finalmente, lo que denominamos el trabajo voluntario o de servicio de la comunidad, que supone aportaciones en tiempo a una amplia gama de actividades dentro de lo que se llama el tercer sector o sector filantrópico. En esto, por ejemplo, en los estratos más pobres y ante las necesidades apremiantes de alimentación, se expandieron, por ejemplo, organizaciones populares como los comedores, las ollas populares, que son atendidos fundamentalmente por mujeres. Y acá a veces se confunde un poco el trabajo de subsistencia con esto, porque es un trabajo que se realiza sin obligación jurídica ni contractual, y generalmente se desarrolla a través de organizaciones privadas o públicas. No tiene nivel de formalización, son trabajos informales, pero indudablemente están aportando a la posibilidad de que quienes cuidan, quienes van a comer, puedan hacer luego tareas productivas. Entonces, allí hay una valorización que está faltando, ¿sí? Estas nuevas formas de asociatividad, conjuntamente con los otros escenarios que también vimos en este momento, en esta clase, nos hacen llegar a algunas conclusiones. Sin duda que la economía informal, invisible, como el servicio doméstico, el trabajo a destajo, a domicilio y la asistencia en pequeñas empresas familiares, siguen siendo las áreas donde concentran mayor cantidad de mujeres. Estas son áreas de la economía informal invisible donde hay evidentemente un trabajo feminizado y donde se dan condiciones de un empleo precario, de baja calidad, irregular, sin remuneración, con escasa o nulo acceso a la seguridad social o a la protección social, y una limitada capacidad también, de alguna forma, para organizarse y conseguir que se hagan efectivas las normas internacionales del trabajo y los derechos humanos, ¿sí? Entonces es importante tenerlo en cuenta. En segundo lugar, que las mujeres pobres empleadas en la economía informal también padecen de riesgos, de mayores riesgos en materia de salud y seguridad, incluida condiciones de trabajo peligrosas y violencia de género. Y con frecuencia deben verse enfrentadas con una infraestructura que es deficiente y que tiene limitaciones de tiempo y de espacio, condicionando su productividad. En tercer lugar, bueno, que la desigualdad de la remuneración basada en el sexo en la economía informal refleja, y en muchos casos sobrepasa, las desigualdades que encontramos en el sector formal, tanto debido a la segregación vertical y horizontal, como ustedes han visto en otras clases, cuando trabajaron con Andrea, como en el empleo donde aparecen constantes desigualdades de género que están asociadas al trabajo reproductivo no remunerado de la mujer. Y en este sentido creo que merece un análisis particularmente importante las relaciones de poder basadas en género y pobreza, porque se generan desde allí. Por otro lado, cuando pensamos la dimensión de género en la economía informal, se vuelve imprescindible, sin duda, trabajar, como hemos visto, con un concepto de género relacional, ¿sí? Esto es, con una conformación del género en diversos contextos sociales, culturales, geopolíticos, en función y a través de su interacción con otros ejes, como por ejemplo la diferenciación social,
ya sea la raza, la etnia, la orientación sexual, la clase, la religión, la edad, la capacidad, entre muchas otras variables que podamos pensar. Es decir, siempre una mirada interseccional de estos procesos. Otras de las variables que en el contexto actual no pueden dejarse de lado son las causas profundas del acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Sí? La edad, la trayectoria son cuestiones importantes a tener en cuenta, pero justamente marcan este andamiaje particular del acceso también a la información y a las comunicaciones. Finalmente pensar, bueno, que con todas estas variables aparecen sin duda como líneas de trabajo fundamentales dentro del campo de la economía popular, donde distintas organizaciones desde hace varios años vienen debatiendo estos temas, vienen disputando sentidos al modelo patriarcal de género, construyendo redes de sostenibilidad y sororidad, ¿sí? Y reclamando la ampliación de derechos como sujeto político, redefiniendo contenidos de ciudadanía, tomando de alguna manera como bandera la necesidad de avanzar sobre la equidad de género. Sin duda, el campo de la economía popular, a pesar de sus altos niveles de informalidad laboral, plantea una forma de organización que puede ser justamente un primer paso importante en la demanda de derechos que equiparen fundamentalmente ese sector de la economía con otros sectores en el reconocimiento de derechos, pero también dentro de lo que implica el cercenamiento de derechos fundamentalmente a las mujeres, dentro de ese esquema de relaciones de género desiguales. Bien, simplemente para terminar, agradecerles el tiempo que hemos compartido y espero que algunos de estos conceptos puedan ser operativos para ustedes y para entender parte de esta realidad en la que estamos atravesando, sobre todo en estos días donde las condiciones de la pandemia, del COVID, han ahondado parte de estos ejes que hemos marcado. Bueno, encontrarán entonces literatura sobre estos temas que hemos dejado y una guía importante para que puedan ustedes revisar esos artículos, esos artículos temáticos sobre estos ejes relacionados con la mujer.